Vamos a iniciar y a pasar a, a dar ¿verdad? El inicio de este culto virtual. El Señor los bendiga a todos. Y bueno, vamos a empezar y los dejo con mi esposa. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, dándole la honra y la gloria al Señor por estar nuevamente aquí reunidos, escuchando de su palabra y compartiendo como una sola iglesia, como un solo pueblo, alabando y glorificando al Señor, pidiéndole que esté presente aquí con nosotros en este tiempo, que Él ha permitido que nuevamente volvamos a disfrutar. Quiero compartirles y leerles el Salmo 48 como parte del inicio de la enseñanza del día de hoy. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó ahí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis, como los oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordaremos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es el Lord hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán tus hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, cantad sus torres, considerad atentamente a su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Amén. Y eso es lo que sabemos, ¿verdad? Que estamos aquí, Él nos guía, pero esperamos que cuando estemos, y sabemos que cuando estemos con Él, Él también será nuestra guía. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, Señor, te damos en esta tarde, Señor. Gracias, Padre Eterno, por permitirnos una vez más estar reunidos, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias porque tú, Dios, nos cuidas, nos proteges y nos bendices, Señor, porque estas hermanas, Señor, que termina, Señor, y que empieza, has estado con nosotros, porque has renovado nuestras fuerzas, porque nos has dado sabiduría, nos has dado guía, nos has dado discernimiento, porque nos has cuidado en cada cosa que hemos hecho, porque nos has mantenido en el hueco de tu mano y no nos has abandonado, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has previsto, Señor. Gracias porque hoy nuevamente nos permite reunirnos, Señor, de la forma en que tú lo has definido, Señor, que es de esta manera virtual, pero nos permite seguir compartiendo de tu palabra, Señor. Permites que sigamos gozosos en ti, Señor, que nuestro corazón no se enfríe, que nuestro entendimiento no se enfríe, que queramos saber más de ti cada día. Y que un día como hoy, Señor, que nos permite reunirnos, nos dé, Señor, guía y discernimiento para entender el mensaje que hoy has traído para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Dios Todopoderoso, que estés presente entre nosotros, que te manifiestes, Señor, que nos dé, Señor, de tu entendimiento, que nos hagas ver, Señor, cuál es el mensaje, entender la palabra, entender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, porque nos permite ser parte de ese remanente, Señor, que tú has escogido, y porque queremos, Señor, serte fieles, honrarte, glorificarte, alabarte, exaltarte, Señor, de gran manera, como le decía el Salmo 43, de gran manera queremos alabarte, Señor, glorificarte, darte honra y darte gloria. Padre Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos, este tiempo lo entregamos a ti, y te pedimos que quites toda distracción que quiera venir, Señor, a entorpecer, Señor, el tiempo que tú has destinado para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso. Ahora vamos a compartir toda la alabanza que el Señor ha escogido para el día de hoy, para glorificar y exaltar su nombre. Gloria al Señor por esa alabanza. Qué bonito saber que Él no deja de trabajar en nosotros y que Él está siendo fiel en esa obra que sigue perfeccionando, aunque a veces
nos cuesta y nos duele y a veces no entendemos por qué, pero Él sí, y Él cuida de nosotros. Gloria a Dios por eso, exaltando y alabando su nombre y dándole gracias a Él, que solo a Él debemos tanta gratitud. El día de hoy el Señor también nos permite compartir de su palabra y conocer más profundamente de los mensajes que tiene para nosotros aún en estos tiempos. Y le damos gracias a Él por permitirlo. Y el día de hoy Pablo nos trae el mensaje. Vamos a proceder a escuchar el mensaje del día de hoy. Bueno, buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Es estar reunidos nuevamente, aunque sea de manera virtual, pero poder, aún hoy, en momentos en que estamos, en que las cosas están poniéndose cada vez más difíciles, todavía nosotros podemos compartir de la palabra del Señor. Todavía Él nos da tiempo, ¿verdad? Y para honrarlo y glorificarlo mediante el escudriñar su palabra. Si alguno no me escucha, muy bien, entonces ahí, por favor, que me lo haga saber. Primeramente vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, Padre bueno y santo, bendito seas y alabado sea tu santo nombre. La honra, la gloria es para ti, Señor. La bendición, la acción de gracias, todo te pertenece, Señor, a ti. El poder, el dominio, tu soberanía, Señor, todo se somete ante ti, que eres nuestro Dios y nuestro Señor. Y ante ti, Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida. Nuestro Dios, nuestro Rey de reyes, Señor de señores. A ti honra y gloria y ponemos delante de ti esta tarde, Señor, en este día santo, Señor, en que celebramos, Señor, a nuestro Creador, el que ocupa el primer lugar. A ti, solamente a ti, te pedimos perdón por nuestras fallas y por nuestros pecados, por todo pecado oculto, Señor. Ponemos esta tarde, Señor, que vamos a conversar de ti, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor, y que nuestros corazones estén atentos, Señor, a los detalles, Señor, que vamos a estudiar hoy para crecer y prosperar en tu palabra, porque tu palabra dice que tú quieres, Señor, prosperarnos en todas las cosas, pero así como prospera nuestra alma, y que debemos primero buscar el reino de Dios y lo demás vendrá. Pero te seguimos a ti, Señor, no por los panes ni los peces, te seguimos porque tú eres Dios, solamente, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Creador. Gracias, Señor, y guarda nuestras familias, y pongo, Señor, delante de ti a todos los que estamos conectados. Bendícelos en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy pues vamos a compartir un poquito sobre el libro de Apocalipsis. Es como un estudio donde encontramos muchos detalles, detalles que, bueno, les comparto con toda humildad y con mucho cuidado, eh, eh, cosas que el Señor me ha ido poniendo y, y bueno, y tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis porque es el libro del fin, eh, es el libro de la venida de nuestro Rey y debemos estar preparados si es por medio de esta profecía que nosotros debemos aprender a leer los tiempos en que estamos. Humildemente se los comparto. Eh, no, no digo, no quiero decirles que hey, yo lo sé todo jamás. No es así. Pueden haber muchas interpretaciones, pero con humildad les comparto lo que el Señor me ha puesto y que el Espíritu Santo que mora en cada uno les dé el discernimiento para ir escudriñando lo que aquí conversamos, porque hemos hablado de que la verdad solamente se discierne espiritualmente y es por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver el libro de Apocalipsis 17, el capítulo 17, que es un capítulo lleno de detalles. Entonces, con toda humildad les pido
que pongamos mucha atención. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, yo no tengo ningún problema en que pueda intervenir en el momento en que estamos conversando. Y que pongan sus celulares de manera horizontal para que la pantalla se les haga un poquito más grande y puedan ver las diapositivas. Bueno, voy a cerrar aquí cámara para no afectar las señales. Bueno, entonces, como mencionábamos, hermanos, ya sabemos que estamos en los tiempos finales. Estamos a las puertas. Yo no sé si ya adentro o casi entrando, pero estamos a las puertas, ¿verdad? Y como seguidores del Señor Jesús, debemos aprender lo que mucho hemos comentado, a leer los tiempos. El Señor Jesús, cuando le hablaba a la gente, le decía que teníamos que leer las señales y tenemos que aprender a leer las señales. Y eso lo logramos escudriñando de día y de noche su palabra, ¿verdad? Para aprender a leer las verdades presentes, ¿verdad? De lo que está ocurriendo prácticamente a nuestros ojos. Están ocurriendo muchas cosas y tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. No podemos andar ignorando o sin saber qué es lo que está pasando. Tenemos que entenderlo. Y esto lo logramos, como decíamos, mediante el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía toda la verdad. Discernirlas, prepararnos. Estudiar la profecía, ¿verdad? Que es que el libro de Apocalipsis es estar alertas para que aquel día, como hemos dicho, no nos tome como ladrón en la noche. Va a ser ladrón en la noche para aquellos que no quieren nada con el Señor Jesús. Pero para los que estamos buscando de Él, vamos a estar avisados ese gran día, ¿verdad? Para quienes esperamos al Señor Jesús, no va a ser como ladrón en la noche, porque estamos adquiriendo el conocimiento y la luz que nos alumbra, ¿verdad? Pablo dice, porque somos hijos de luz y no de tinieblas, ¿verdad? La Biblia dice que su palabra es lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Muchas personas y aún muchos de los llamados cristianos, que es como una moda, les da miedo leer el libro de Apocalipsis. A mí me daba al principio, aparte que no entendía nada, pero cuando uno dispone el corazón al Señor y uno le pide, le clama y que le enseñe su palabra, a Él le gusta, ¿verdad? Entonces, a muchos les da miedo leer el libro de Apocalipsis, o también llamado el libro de la revelación. Ese es otro nombre, el libro de revelación. Él nos revela la profecía de los tiempos finales, dadas por el mismo Señor Jesús a Juan, ¿verdad? Entonces, cuando yo leía antes el libro de Apocalipsis, que bestias, que monstruos, ¿verdad? Y que se imagina uno precisamente eso. Pero tenemos que estudiar. Y al estudiar nos volvemos, como dice el libro de Daniel, o el profeta Daniel, nos volvemos entendidos. Y yo quiero ser entendido. Y yo sé que ustedes también. Así como dice el versículo que está en pantalla, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas de perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿De cuál libro está hablando? Indudablemente del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, si queremos ser entendidos, ¿verdad? Tenemos que estudiar y tenemos que escudriñar. Como seguidores del Señor Jesús, debemos estudiar, guardar y poner por obra su palabra, ¿verdad? Las profecías no son para causar temor, sino para causar felicidad, para leer los tiempos presentes y que ya viene nuestro Rey y nuestro Señor, la esperanza que guardamos en Él, ¿verdad? Y abajo dice, Él respondió, anda Daniel, este fue el ángel que llegó a Daniel. Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El Señor nos revela el libro de Apocalipsis o el libro de revelación en estos tiempos. Entonces hay que aprovechar el momento porque este libro fue para el tiempo del fin. Por eso es que lo estamos escudriñando. Entonces hoy
Vamos a leer y a estudiar Apocalipsis 17. Es un pequeño estudio. Al Señor le gusta mucho, ¿verdad? Lo hemos visto usar simbolismos, sinónimos, que son palabras diferentes que tienen un mismo significado. A él le gusta mucho usar secuencias también. Y ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, hermanos, les pido con mucha humildad, ¿verdad? Poner mucha atención, ya que hay mucho detalle, hay mucho detallito. Y la palabra del Señor es de detallitos, ¿verdad? Otra cosa que le gusta a nuestro Padre Eterno son los detallitos, esas palabritas claves que revelan un montón de cosas, esas perlitas que Él nos pone ahí en el camino para que las encontremos y que nos revelan mucho, y así también lo hemos aprendido con nuestro pastor Fabricio. Entonces también es importante, indudablemente, que logren estudiar la Biblia, que lo que vamos a compartir hoy eh, eh, lo puedan ustedes estudiar, ¿verdad? Y lo puedan utilizar para leer, como decíamos, los tiempos en que estamos. Porque si no logramos estudiar, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no abrimos o nos alejamos de la palabra de Dios, si después de cada prédica no escudriñamos durante la semana, va a ser muy difícil, porque indudablemente las prédicas no sustituyen la palabra de Dios. Nos toca a nosotros individualmente, encerrados en nuestros cuartos, ir haciendo esa comunión, tener esa comunión, perdón, con el Señor Jesús en oración, velando y orando, como Él nos manda, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a ver. Este es el capítulo 17 del libro de Apocalipsis y vamos a leerlo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, a Juan le estaban hablando, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos sobre la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombrarán. Los que la adoran no están escritos en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, pero Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia son
Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, como podemos ver, es un capítulo muy fuerte, ¿verdad? Y a veces cuando uno empieza a leerlo, tal vez no pueda entender mucho, pero indudablemente tenemos que ir pasito a pasito para poder entender mucho de lo que hay aquí. Pero es un capítulo muy fuerte y lo leímos en la totalidad para tener un contexto, ¿verdad? Y analizarlo un poquito más. Ahí dice que, bueno, un ángel que se le presentó es el que tenía una de las 7 copas, ¿verdad? Que este ángel que le habla a Juan de esta profecía, de esta visión, es uno de los que tiene una plaga. Y las plagas son para traer castigos, castigos finales, ¿verdad? De la historia del mundo, antes de que venga el Señor Jesús. Por eso este capítulo tiene como título la condenación de la gran ramera. El ángel le dice a Juan, te voy a mostrar la condenación de la gran ramera, porque ella ha sido condenada y recibirá el fruto, ¿verdad? El fruto de su actuar, las plagas, el castigo. Entonces, él presenta a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, de una vez. Bueno, esto es una pregunta. ¿Alguno sabe qué simbología tienen las aguas en el libro de Apocalipsis? ¿Verdad? Si alguno lo sabe, pues me lo puede decir. No hay ningún problema. Bueno, las aguas en el libro de Apocalipsis son pueblos, muchedumbres, países, gentíos, y es donde está, sobre donde está la bestia, ¿verdad? Y la bestia, ¿qué es lo que representa? Es lo que vamos a también a estudiar un poquitico. Juan dice en el versículo 17:3, ¿verdad? Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Ok, así como lo vemos aquí en la pantallita. La mujer sentada sobre una bestia, 7 cabezas, y abajo están las aguas, que representa pueblos, muchedumbres, ¿verdad? Naciones, lenguas. Entonces, por eso debemos de poner mucha atención para ir viendo los detallitos que luego van a poder ir uniendo y amarrando, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien. Aquí ya les voy a decir cómo se arma esto. Aquí el ángel, en este versículo, o en este capítulo, nos habla, por así decirlo, de 7, ¿verdad? Es más, aquí, de 7. Aquí hay una secuencia de 7, porque ahí dice en el 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes. Dice que de esos 7, 5 han caído. Uno es, el otro aún no ha llegado. Ahí suma 7. Y aun cuando venga necesario que dure breve tiempo. Entonces aquí nos habla de una secuencia, ¿verdad? De 7. Dice también, vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Ahí dice. Dice que son 7 cabezas, son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. O sea, de esos 7, 5 ya han caído. ¿Verdad? Dice que uno es y el otro aún no ha venido y que dura breve tiempo. ¿Ok? Esto es importante porque vamos a empezar a estudiar, el Señor nos ayude, para entender quiénes son esos 7, ¿verdad? Pues por eso es que yo les puse la secuencia. Pero también, si ustedes leen el versículo,
en el versículo 11, habla de un octavo. Son 7, pero habla de un octavo. O sea, hay uno de esos 7 que va a repetir en la historia de la humanidad. El 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. El último, el octavo, es uno de estos 7. Pero necesitamos saber quiénes son, ¿verdad? Necesitamos ver en detalle, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? ¿Verdad? Y dice que de ese octavo es el que va a la perdición. Entonces, para definir quién es cada uno de estos 7 imperios u órdenes mundiales, ahora que está el tema del orden mundial, y definir quién es el octavo que repite, ¿verdad? La Biblia también nos da en este mismo pasaje 4 sinónimos o 4 palabras claves que, que necesitamos como una secuencia definir también. Y lo puse ahí a la derecha. Dice 7 cabezas, 7 reyes, 7 bestias, 7 montes, ¿verdad? 4 palabras diferentes que significan lo mismo. Indudablemente al Señor le gusta los números, ¿verdad? El simbolismo, los sinónimos, para que escudriñemos y encontremos esos tesoros. Repito, 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes, 7 bestias. Y también nos habla del que les mencionaba, del octavo. Y ahí si alguno no va entendiendo, porfa me avisa, si no, pues seguimos avanzando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 2 secuencias. ¿Quiénes son esos 7? Y el octavo, que es uno de esos 7. Y vamos a ver la otra secuencia de esas 4 palabras que el Señor nos puso ahí como una secuencia para definir quiénes son esos 7. ¿Recuerda alguno que en la Biblia, por ejemplo, empezando con el tema de los montes, por ejemplo, vamos a definir primero ese sinónimo? ¿Recuerda alguno que en la Biblia un reino o un imperio fue nombrado como un monte o una cabeza? ¿Verdad? No sé si recuerdan que habíamos visto hace un tiempo atrás el libro de Daniel, ¿verdad? En Babilonia, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño con una estatua de varios metales, con una cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro, y luego una mezcla entre hierro y barro. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a irnos aquí. Aquí estamos. Para poder definir primero, perdón, el sinónimo de cabeza. Dice en Daniel 2:38-40. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en su mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Era la manera en que Daniel le estaba interpretando el sueño a Nabucodonosor y le estaba diciendo, tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. ¿Verdad? Entonces, cabezas es sinónimo de reinos, porque Nabucodonosor representaba también el reino de Babilonia, ¿verdad? Entonces, una cabeza es sinónimo de reino. Vamos a devolvernos. Una cabeza es sinónimo de reinos. Reyes, ese pues está muy claro, ¿verdad? Nabucodonosor representa a Babilonia. Un rey representa a su reino. Darío representa a Medo-Persa. Alejandro Magno a Grecia. El César a Roma. Un rey representa a su reino. Eso lo tenemos muy clarito. En bestias, veamos ahora. Y nos lleva nuevamente al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, en el capítulo 7, donde Daniel ve en visión, pero con detalles adicionales,
de lo que era la estatua, en el capítulo 7, ve bestias, ¿verdad? Que hace también menciones a reinos. Los reinos de la tierra. El Señor se asegura de representarnos con detalles adicionales la verdad de varias maneras, con Nabucodonosor mediante una estatua y con Daniel mediante bestias. Por eso, en el sueño de Daniel, él le presenta 4 reinos, 4 bestias, ¿verdad? Entonces no es casualidad que el Señor siempre nos deja ilustrándonos de una manera diferente lo mismo. Tampoco no es de extrañarse que nos deje 4 evangelios, ¿verdad? Es algo interesante. Entonces, las bestias son reinos de la tierra, imperios, al igual que las cabezas, ¿verdad? Esta es la secuencia de reinos e imperios. Entonces, Apocalipsis, al decir bestias, se refiere a nuevos órdenes mundiales, a imperios, a gobiernos poderosos que rigen la tierra, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en Daniel 7:3 dice, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Esto fue lo que vio Daniel, ¿verdad? Entonces, para poder entender el libro de Apocalipsis, necesitamos ver el libro de Daniel. Aquí hay una muestra más de por qué muchos dicen, no, es que yo ya el Antiguo Testamento no. No. Tenemos que, para poder leer, para poder entender el Nuevo, hay que leer el Antiguo, ¿verdad? Esta es una muestra de que el libro de Daniel está íntimamente relacionado con el libro de Apocalipsis. Dice Daniel, en Daniel 7:15 al 17, que el ángel le decía, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra, ¿verdad? Entonces vemos entonces cómo la historia mundial, ¿verdad? De países o de reinos es también representada en Daniel 7 con una secuencia de bestias que se levantarán en la tierra, uno tras otro. Lo vimos con la estatua de Nabucodonosor y los metales. Dios nos presenta cómo estos reinos serían de idólatras al ser una estatua. Nos está representando reinos idólatras por medio de una estatua. Adorar imágenes de oro, de plata, de bronce, de hierro, de barro, ¿verdad? Las cuales hemos visto no pueden ver ni oír. Esa es la estatua misma. Y con las bestias, que hace referencia a lo mismo, con detalles adicionales, él nos presenta reinos que se levantan con guerras, con violencia, ¿verdad? Con sangre, son muy bélicos en representar lo que ellos representan. Por eso son bestias. Por eso Apocalipsis habla de bestias. Entonces, Apocalipsis 17 nos presenta de nuevo la historia mundial que le presentó a Daniel, ¿verdad? En Daniel 2, primero con un enfoque de idolatría, ¿verdad? Y en Daniel 7 con enfoque bélico, ¿verdad? Pero, y ahora nos lo presenta en Apocalipsis 17, con la unificación, por así decirlo, con otro enfoque, con una unificación de religión y Estado, y lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo, o gobiernos, con el enfoque de la persecución, porque así lo presenta Apocalipsis, ¿verdad? Y lo vamos a leer en Apocalipsis 17, del 1 al 2. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí el versículo 2
no nos viene a decir que esta mujer llegó a ser una gran ramera porque tiene y que tiene que ser juzgada, ¿verdad? Y más adelante dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Por eso es que se le considera una gran ramera. El problema es que esta mujer tuvo, por así decirlo, relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. La mujer en la profecía bíblica es un símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios, de la religión. Pero aquí dice que tuvo relaciones con los reyes, con los políticos, con los que tienen, ¿verdad?, un poder temporal, y de esta manera la iglesia se metió con el Estado, ¿verdad? La iglesia se metió con el Estado. Yo antes pensaba que estaba bien, pero cuando empecé a leer estas partes, me di cuenta de que no se pueden mezclar. Y así lo vimos con el Señor Jesús. Él nunca se mezcló, ni con el Estado, a pesar de que muchos que lo esperaban querían que se metiera para ser liberados de Roma y, ¿verdad?, políticamente. Y él no se metió. Entonces, hermanos, estos poderes o estados o reinos, ¿verdad?, de esta primer secuencia de la que estamos hablando, de estos 7 que están acá, de los 5 que han caído y que el sexto es, y que el séptimo no ha llegado, todos estos poderes tienen en común que han unido iglesia y Estado, política y religión, y se convirtieron en perseguidores, imponiendo leyes, imponiendo religiones a los que no las cumplieran, ¿verdad? Ellos perseguían. Prácticamente perdiendo la libertad religiosa. Y es por eso que este sistema religioso de la gran ramera debe ser castigado y condenado. Jesús nos dio la libertad de conciencia. Él no se impuso a nadie, y así lo vemos en los relatos. Es todo un caballero. Pero vemos como Roma imperial, por ejemplo, persiguió tanta gente, y ni qué decir de la Roma papal, aún más. Por eso el versículo dice, el versículo anterior dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué significa embriagada? Básicamente como borracho o borracha, ¿verdad? Por tanta sangre que se ha derramado, pero ¿sangre de quiénes? De los santos, los mártires y mártires de Jesús. Y a lo largo de la historia, los imperios que vamos a ver cayeron siempre en el mismo error, uno tras otro, y así va a ser en el futuro también, uniendo iglesia y Estado. Y luego llega la persecución, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver lo que es en la secuencia que estamos de cabeza, reyes, bestias, montes. Vamos a ver montes. No hay en la Biblia, al menos yo no lo encontré, algún versículo que diga monte a una persona, sino a reino. Inclusive en Daniel, ¿verdad?, la piedra que cae en la profecía de Daniel 2, en la estatua, la piedra que cae en los pies de la estatua, que hace referencia al Señor Jesús y su venida, dice que al caer y golpear la estatua se convirtió en un monte que cubría toda la tierra, y su reino cubriendo toda la tierra, ¿verdad? Entonces, inclusive recuerdo que nuestro pastor Fabricio nos enseñaba en algún momento que la ciudad de Roma también está sobre 7 montes, ¿verdad? Otra confirmación más que se refiere a reino. En Jeremías 51, 25, 26 dice, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Ahí está. ¿A quién está hablando? Dice Jehová, que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti. Está hablándole a Babilonia. Monte destruidor, un reino, y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado, y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Estas son algunas imágenes de lo que hoy se ve actualmente, ¿verdad? De lo que quedó en Babilonia.
A veces me pregunto, ¿verdad? Si el profeta Daniel tuvo que haber visto estas paredes y esas figuritas que hay ahí. Tuvo que haber visto esto. Pero bueno, muy bien. Entonces, ya sabiendo qué significan estas cuatro palabras, cabezas, reyes, bestias y montes, o estos cuatro sinónimos, ¿verdad? De esta secuencia, podemos saber quiénes son los 7 actores de la secuencia de Apocalipsis 17. Esos 7 que están ahí, inclusive el octavo, que estamos estudiando. La Biblia nos da una clave en Apocalipsis 17, 5. En Apocalipsis 17, 5. Y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí la Biblia define quién es el inicio y el origen del problema que estamos viendo de persecución, ¿verdad? Y todo esto. El origen de este problema, de traer abominaciones babilónicas a la tierra. ¿Verdad? Como nota, yo creía que la gran ramera era solo la doctrina que actualmente está entre nosotros, la católica romana. Pero esta madre de las rameras es la misma que viene montada en la bestia desde Babilonia, pasando por los imperios o reinos, ¿verdad? O potencias mundiales, según el imperio que le va tocando. Al menos yo lo pensaba así, ¿verdad? Entonces, ya tenemos quién es el primero de esta secuencia. Ahí está, el 1 es Babilonia. Entonces, Babilonia, la madre de las rameras, es la primera en la secuencia que estamos estudiando. Babilonia es la cabeza de oro en la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? De Daniel 2. También es la primer bestia en Daniel 7, que es como un león. De la misma manera, en Apocalipsis 17 es el primer actor. Es Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, dice el versículo. Podemos confirmar esto, inclusive que después del diluvio se levanta Babel, ¿verdad? Con su famosa torre de Babel, de donde proviene Babilonia. Ese es como el primer reino después del diluvio, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿quién vino después de Babilonia en la secuencia? Fueron, ¿verdad? Los medo-persas. Lo mismo ocurrió en Daniel 2, era el pecho de plata de la estatua, y en Daniel 7, el oso, ¿verdad? Luego el tercero en la secuencia son los griegos. Ahí aparece Grecia. Lo mismo en Daniel 2, era el tercero en la estatua de bronce, y en Daniel 7 el leopardo. Luego la cuarta bestia, ¿verdad? Roma imperial. En Daniel 2, en la estatua era el hierro, y en Daniel 7 la bestia terrible y espantosa. Y aquí vemos los primeros 4 actores de la secuencia de Apocalipsis 17. Y aquí es muy interesante porque cada vez que un imperio conquistaba a otro, había una transición de un orden mundial a un nuevo orden mundial. ¿Verdad? Cuando los medos persas conquistaron Babilonia, las personas vivas y estudiosas en ese momento de la palabra, de la profecía, veían y notaban ese nuevo cambio a un nuevo orden mundial. Cuando Roma imperial conquista Grecia, muchos creyentes podían ver la profecía cumplirse. Ellos podían ver la transición de una a la siguiente bestia, de una a la siguiente cabeza, ¿verdad? Porque son 7 cabezas los que tiene la bestia. De una al siguiente reino, de uno al siguiente monte. Ellos lo podían ver, ¿verdad? Ellos lo podían ver. Vamos a irnos aquí, ¿verdad? Cuando esta bestia, si lo vemos así, que estamos aprendiendo que los mares representan gentes, naciones, muchedumbres, ¿verdad? Entonces, cuando esta bestia, veámoslo así, imaginémoslo así, mete una de las cabezas en el mar, que son muchedumbres, gentíos, o el mundo, ¿verdad? Es controlada por la ramera. Entonces, la primer cabeza que metió esta bestia fue la de Babilonia. Y esa cabeza es controlada por la ramera, que es la religión
falsa, por así decirlo, que utiliza los reinos de la tierra, ¿verdad? Y es controlada por la ramera. Cuando esa primer cabeza es metida en el agua, es controlada por la ramera, Babilonia. Luego mete la segunda cabeza al mar, o a los pueblos, o a los gentiles, y esa cabeza sigue a la tercera, sigue la cuarta, y así sucesivamente. Así logramos entender mejor cómo se vale la ramera de los reinos o imperios, ¿verdad? O cómo se vale el enemigo usando personas, que también creo que lo mencionamos en algún momento, instituciones o gobiernos. Se acomoda a las circunstancias como más le convenga al enemigo. Inclusive la gran ramera es igual que el enemigo. Se acomoda a las circunstancias según la cabeza que esté adentro, ¿verdad? Así es el enemigo para engañar. Por eso el enemigo le decía a Jesús, no sé si recuerdan, cuando era tentado, que le daría los reinos de la tierra si se inclinaba ante él. Que los tiene, ¿verdad? Entonces, para que podamos entender mucho mejor cuando se mete una de las cabezas en el agua. Bueno, volviendo, decíamos que muchos vieron la transición de una a la siguiente bestia, ¿verdad? El Señor es tan maravilloso que nos deja los 4 sinónimos, esas cabezas, reyes, bestias, montes, ¿verdad? Para que no nos equivoquemos y poder entender esta secuencia de las bestias o imperios. Él no quiere que nos equivoquemos, porque si vemos 3 de las 4 palabras, cabezas, reyes, ¿verdad? De estas palabritas, si vemos 3 de las 4, podríamos equivocarnos en pensar que son personas, por ejemplo. Son reinos, ¿verdad? Cabezas, Daniel le decía a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Reyes, un rey representa a su reino, como lo hemos dicho. Ejemplo de nuevo, Nabucodonosor representa a Babilonia. Montes, decíamos, ya es más difícil. Decíamos que en la Biblia no hay un lugar donde indique que una persona o ser humano, así de manera individual, sea un monte. Pero sí encontramos versículos que presentan montes como imperios o reinos. Por ejemplo, Isaías 11, del 7 al 9, dice, y cuando estemos todos allá, ¿verdad? En el reino eterno de Dios, con los diferentes animales. Dice, la vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Esos son serpientes. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Es un reino, y ahí lo tenemos. ¿Se imaginan ustedes un chiquito jugando con una víbora venenosa? Es increíble, haciéndole, rascándole la cabeza a la serpiente. Eso es increíble lo que vamos a vivir, ¿verdad? Es increíble. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Es un reino. Por eso es que las 4 palabras, ¿verdad? Hace mención a los montes. Y así también vamos entendiendo por qué al Señor le gustan tanto los montes, ¿verdad? El monte de los Olivos, el monte Moriah, Tabor, Hermón y otros, ¿verdad? Bueno, vamos aquí. Entonces, siguiendo con la secuencia, ya sabemos que son reinos. ¿Quién vino después de Roma imperial como el quinto? ¿Verdad? ¿O quién hizo caer a Roma imperial? Recuerdan en Daniel 7 que dice que la cuarta bestia le salieron 10 cuernos, o sea que a Roma imperial le salen 10 cuernos, por así decirlo. Eh, esos 10 cuernos, cuando nos metemos un poquito en la historia, encontramos que son 10 tribus bárbaras que hicieron caer a Roma imperial en el año 476 aproximadamente. En ese año Roma imperial prácticamente colapsa. Entonces, ¿quién hace caer a Roma imperial? 10 tribus. Esos son los 10 cuernos que hicieron caer a Roma imperial, ¿verdad?
Pero estos 10 cuernitos no son un imperio, no son un reino de la secuencia, ¿verdad? Entonces, ¿quién llegó después de Roma imperial? Estamos buscando el quinto. Vamos a ver aquí, 10 tribus. ¿Quiénes son esas 10 tribus? Los visigodos, los vándalos, ostrogodos, lombardos, francos, suevos, anglosajones, alamanes y erulos. Esas son las 10 tribus que hicieron caer a Roma. Están mencionadas en el libro de Daniel, ¿verdad? Y en Daniel 7 dice que surge un cuernito pequeño entre los 10 cuernos. Los 10 cuernos, recordemos que representan las 10 tribus. Dice que surge uno pequeñito, que arranca 3 de estos 10 cuernos. Este cuernito blanco se mezcla entre los 10 cuernos que le salieron a la bestia de Roma imperial. ¿Quién es el cuernito blanco? Bueno, Roma papal. Entonces recordemos que a la cuarta bestia, que es Roma papal imperial, le salen estos 10 cuernos y el cuernito blanco también sale de ella. Es como la misma bestia, pero en otra fase o una transformación de, de, eh, de Roma imperial, ¿verdad? Entonces, tenemos el quinto, que es Roma papal. Este es el actor, ¿verdad? Roma cristiana papal, el quinto de la secuencia, conocido proféticamente como el cuerno pequeño, el cuernito blanco, ¿verdad? Aquí, vamos a ver, vamos aquí, muy bien. Decíamos que al levantarse este cuernito, hizo caer 3 tribus de las que habían derrotado a Roma imperial. Proféticamente dice que arrancó 3 y así sucedió, ¿verdad? Entonces surgió Roma papal. Disculpe que sea tan repetitivo, pero es importante que nos quede claro, ¿verdad? Cuando Roma papal se establecieron geográficamente en la ubicación donde hoy por hoy están, ¿verdad? Ahí estaban las 3 tribus que ellos quitaron violentamente a esas 3 tribus, las eliminaron, ¿verdad? Y durante todos estos años en las que inició la soberanía de Roma papal, o de esta cabeza, donde impone su religión usando la estructura política de los gobiernos, que es lo mismo que va a suceder pronto, usando gobiernos, porque por sí sola no puede, tiene que usar gobiernos. ¿Verdad? Durante todo este tiempo en que tuvo soberanía murieron millones de personas y además se crea la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, solo de los santos del Señor Jesús que murieron, ¿verdad? Entonces esta bestia terrible y espantosa derramó mucha sangre, montones. Por eso la ramera está ebria de la sangre derramada, dice Apocalipsis, borracha de la sangre de los santos. Es una potencia, la quinta, muy inquisidora, por eso es la bestia terrible. Roma imperial derramó mucha sangre, pero no se compara con Roma papal, que para imponer su religión se volvió muy inquisidora, ¿verdad? Y esto de borracho me hace pensar un poco en, uno ve las noticias, cómo han abusado de tantos niños y tantos escándalos. Pero la gente sigue viendo qué bonito los zapatos, los niños usan los mismos zapatos, andan en el mismo carro, habla tan bonito, es como si estuvieran borrachos y no logran ver lo que está sucediendo a lo interno, ¿verdad? Yo recuerdo que yo tenía varios tíos que eran borrachitos, se caían y como que no les dolía, no sentían nada. Esto también hace referencia a estar embriagado, no darse cuenta, no poder leer estas cosas, ¿verdad? La última de las 3 tribus fue eliminada en el año 538, ¿verdad? Según Daniel 7, la profecía de esta bestia, la soberanía de esta bestia duraría hasta 335 años, así lo dice, ¿verdad? Ahí dice arriba Daniel 12:11, desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días,
Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Verdad? Entonces, si contamos a partir del inicio de la soberanía de Roma papal, que fue en el 474 al 476, entre esos dos, que fue cuando cayó Roma, nos lleva al año entre 1809 y 1811, que es precisamente sumándole los 1335 días de la profecía de la que nos está hablando el Señor aquí, nos lleva al año 1809. ¿Verdad? Y aquí en este año de 1809, Napoleón Bonaparte arresta al Papa, que está vigente en ese momento, y surge la revolución industrial en Francia, y se acaba la soberanía del papado como potencia mundial. El Señor las pega todas, puso los años que iba a durar esta cabeza, y ahí está, ¿verdad? Dice la palabra que esta cabeza potencia recibe una herida mortal, así dice en Apocalipsis 13, 3. Ver si lo tengo por aquí. Apocalipsis 13, 3. Bueno, aquí voy a leerlo aquí. Dice Apocalipsis 13, 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vi una de sus cabezas, está hablando de la bestia, como herida de muerte. Esta fue la herida que recibió precisamente cuando este papa fue arrestado y murió en manos de la Revolución Francesa. Pero también dice que su herida mortal fue sanada. Esta cabeza llegó hasta 1809. Hasta ahí llegó su soberanía. Desaparece del poder mundial mientras su herida mortal empieza a sanar. Y luego dice, y se maravilló toda la tierra. Quiere decir que vuelve nuevamente esta bestia. Aquí estamos viendo la que repite, ¿verdad? Que es el octavo. ¿Verdad? Entonces, notemos que reciben entonces una herida mortal. Ellos son arrestados y perseguidos. Esta religión es arrestada y perseguida, tal como ellos lo hicieron con muchas personas, ¿verdad? Pero también dice la Biblia que su herida mortal sanará. Y lo dice el versículo que acabamos de leer, la bestia que has visto. Dice también en Apocalipsis 17:8, y lo vamos a ver. Apocalipsis 17:8. Aquí al lado izquierdo. Vamos a ver. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Aquí está hablando de esta misma cabeza. Juan estaba viendo en ese momento, conforme se le estaba dando la revelación, estaba viendo esta cabeza, Roma papal. La bestia que has visto era, y no es, o sea, ya no está en ese momento, y estará para subir del abismo e ir a perdición. O sea, estuvo vigente, un tiempo desaparece, porque dice no es, y vuelve otra vez a subir. Era, no es, y será prácticamente lo que está diciendo esta bestia, ¿verdad? Que Juan ya había visto en Apocalipsis 13. Y vean que estamos en Apocalipsis 17. Roma papal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya los 5 primeros actores. Si estamos hablando de la quinta cabeza, que corresponde a Roma papal, que recibió una herida de muerte, o sea, que se queda sin poder mundial como potencia, lo decíamos, pero luego dice que sana su herida y vuelve nuevamente porque muchos se maravillarán, dice, ¿verdad? Se maravilla toda la tierra, quiere decir que va a volver. Esta es, ¿verdad? Esta cabeza, la quinta, es uno de los 7 que repiten la historia. Entonces, ¿cuál sería? ¿Verdad? Aparte tenemos en nuestro presente esta cabeza, todavía ahí está presente, por ahí, aún está en la actualidad, sanando su herida y a punto de volver al escenario mundial con mayor poder y autoridad. Dice Apocalipsis 17:11. Apocalipsis 17:11, también que está ahí al lado derecho. La bestia que era, no es también el octavo. Y de entre los 7, y es de entre los 7 y va a la perdición. Notemos que dice era, o sea, fue un poder mundial. Luego dice no es, o sea, que dejó de ser.
poder mundial por un tiempo. Luego dice, es también el octavo. O sea, vuelve de nuevo. Y es el último porque va a la perdición en el fin del mundo. ¿Verdad? Entonces, esta bestia fue la que recibió la herida mortal, Roma papal, y que luego sana y vuelve al poder mundial. ¿Verdad? Entonces, tenemos el octavo. ¿Quién es? Vuelvo a repetir, Roma papal, cumpliendo lo que dice el libro de Daniel del cuernito y cumpliendo, ¿verdad? La gran ramera. Roma papal es el que repite. Aparte de que es una cabeza, ¿verdad? Que cumple los requisitos de enredarse con el Estado. Andan metidos mucho con el tema político. Se enredan con los países. Quieren meterse con los países y opinan sobre las políticas de los países y todo esto, ¿verdad? Y habíamos dicho que no se puede mezclar religión y Estado. Entonces nos hace falta nada más el sexto y el séptimo. Y vean qué interesante. La profecía es como si el Señor Jesús nos lleva al futuro, ¿verdad? A esa época en el futuro, una profecía, y vemos lo que sucede en tiempo real. Así es una profecía, ¿verdad? Juan fue llevado al futuro para ver esta profecía. Y dice el versículo. Vamos a ver aquí Juan. Dice, él fue llevado por medio de la profecía al futuro. Dice, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Vemos así como retrospectivamente, ¿verdad? Como viendo del presente al pasado, que así más o menos estaba Juan en el momento de la profecía, porque dice, 5 han caído, o sea, él estaba viendo hacia atrás, hacia el pasado, ¿verdad? Estaba viendo hacia el pasado, que 5 ya habían pasado. Luego dice, uno es, aquí lo dice en presente, estando él ahí en visión, en ese año, por así decirlo, en esa época del futuro. Dice aquí, y lo dice en presente, viendo la cabeza que está vigente. Uno es, estaba viendo la sexta, prácticamente. Está viendo la sexta vigente. La sexta está en vigencia cuando él ve a través de la profecía. Y luego dice, y el otro aún no ha venido. Aquí está mirando hacia la séptima cabeza, como hacia el futuro, ¿verdad? En tiempo real. Entonces, vean qué interesante esto, ¿verdad? Porque Juan, en su época, estaba bajo la vigencia de la cuarta. Vamos a ver aquí. Juan estaba bajo la vigencia de la cuarta Roma imperial, ¿verdad? Y sufría persecución. Pero en la profecía podía ver lo terrible de la cabeza número 5, que era la de Roma papal. Recordemos que la cuarta bestia pasa por varias fases. A diferencia de las otras, pasa de Roma imperial a Roma papal. Por eso se dice en la Biblia que la cuarta bestia le salen cuernos, un cuernito blanco, lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? También que del mismo asiento de los César, ahora se van a sentar los papas. Es una transición directa. Hasta el día de hoy, ellos se identifican. Me acuerdo cuando me decía mi mamá chiquitillo, nosotros somos católicos, romanos y apostólicos. Es increíble una mezcla, ¿verdad? Que hacen. Aparte siguen con la idolatría, el culto al sol. Es una misma bestia. Así lo describe Daniel 2. Hierro con barro. Sigue habiendo hierro. Sigue habiendo Roma de lo que era la cuarta bestia. En su primera fase, Roma imperial, luego le salen los cuernos y el cuerno pequeño, segunda fase. Segunda fase de la papal. El cuerno pequeño forma parte de la bestia. Es una unidad. Roma imperial y Roma papal son una unidad en dos partes. ¿Verdad? ¿Recuerdan el pasaje donde Jesús nuevamente lo menciona? Es tentado y el diablo le ofrece los reinos de la tierra. Si le adora, esos reinos que el Señor Jesús no aceptó, los toma Roma papal. Por eso vemos a esta religión tan metida en la política mundial, como les mencionaba, cuando aprendimos que religión y Estado no se mezclan. Esta ramera usa, ¿verdad?, los gobiernos para sus fines. Es increíble cómo Roma imperial
siendo pagana, ¿verdad? No fue, fue terrible, pero no fue tan terrible como Roma cristiana papal. Más terrible la cristiana que la pagana. Eso es increíble. Bueno, necesitamos analizar ahora quién es el sexto. Ya tenemos el octavo, que es uno de los que repite, ¿verdad? Como papal, que sube del abismo nuevamente. Podemos ver que la religión falsa, la gran ramera, desde Babilonia hasta Roma papal, se adapta a las circunstancias, como decíamos, según la cabeza que esté vigente. Se va adaptando para imponerse. Detrás de cada potencia mundial está la religión falsa. Y detrás de la religión falsa está el diablo, que se adapta a las circunstancias, habíamos dicho, y que usa lo que sea, gobiernos o de personas. ¿Verdad? Es como un camaleón en la historia. Entonces, dice Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Verdad? Es muy interesante. ¿Verdad? Cómo 6 de las 7 bestias surgen de las aguas. Lo vimos en versículos anteriores. ¿Verdad? Lo que simbólicamente son pueblos, muchedumbres, de un mismo lugar geográfico. Surgen de las aguas, pero esta dice de la tierra, ¿verdad? Como si fuera de otro extremo, de un lugar poco conocido, poco poblado para ese entonces, no de donde estaban ni Babilonia, ni los medos, ni Grecia, ni Roma imperial, ni la misma Roma papal, sino que surge de la tierra, dice la Biblia. Por eso estos detallitos son importantes. Habíamos dicho que la soberanía de Roma papal llegó hasta 1809, con la Revolución Francesa, ¿verdad? Pero en el año 1798 ya se estaba levantando otra potencia, por personas que escapaban de Europa, de Inglaterra, de la persecución papal. Así lo menciona la historia. Fueron estas personas que huyeron, quienes iniciaron los Estados Unidos como una nación cristiana, protestante, anticatólica. Por eso, por eso dice que es un cordero, ¿verdad? Ya no querían un papa que les impusiera. Eh, 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 Inclusive uno lo ve en la misma constitución americana de aquellos tiempos para, si pueden verla y leerla, que ellos querían una nación que se basara en la Biblia, en la libertad de conciencia, sin mezclarse Estado y religión, libertad civil. Por eso en el 2015 fue tan impactante ver al Papa en el Capitolio, todos aplaudiéndole y recibiéndole nuevamente. Estados Unidos olvidó, y en nuestra actualidad, ¿verdad? Olvidó cómo fue fundada. Y es una potencia presente. Entonces, inclusive vemos en la actual guerra con Rusia, ¿verdad? En Ucrania, cómo ellos imponen sanciones a los países, a Rusia. Ellos son una potencia presente, ¿verdad? Y está vigente. Entonces, aquella que Juan vio en la profecía, al decir, 5 han pasado, el sexto es, ese sexto, Estados Unidos. Surge como una nación cristiana, pero se ha convertido en otra cosa. Surge como cordero, que es símbolo de Jesús, una nación que cree en Jesús, pero ahora habla como dragón, ¿verdad? Entonces, el sexto es Estados Unidos. Entonces, ya tenemos casi todo, nos falta el séptimo, el que sirve, ¿verdad? Como puente para que el octavo, que es Roma papal, llegue de nuevo al poder, ¿verdad? Y en Apocalipsis 17:10 nos va a dar las características del séptimo, ¿verdad? Que no ha venido. Y cuando venga, va a durar breve tiempo. O sea, poquito. Va a durar poquito en comparación a los demás. En ninguna de las anteriores potencias dice que va a durar breve tiempo. Ninguno de los 7. Algo muy rápido va a durar, ¿verdad? Y leemos aquí. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno es. Y el otro aún no ha venido, está haciendo referencia al 7. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Luego en el 12 dice,
Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, arriba dice breve tiempo, aquí dice por una hora, recibirán autoridad como reyes. Es algo pequeño, pero vean qué interesante lo que dice aquí, juntamente con la bestia. O sea, el séptimo va a recibir un reino juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Verdad? Luego dice en el 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Es increíble. Entonces, como características tenemos que va a durar una hora, breve tiempo, entregar, que estos reinos van a entregar poder y autoridad a la bestia, tienen un mismo propósito y son reyes de la tierra. Y ojo que dice que es plural, reyes. O sea, son los reyes de la tierra, son muchos, todos, en plural, no son uno que otro, ¿verdad? Son reyes de la tierra en plural. Aparte, dice el versículo, recibirán autoridad como reyes juntamente, juntamente, hay una palabra clave ahí, con la bestia. Este juntamente es que van a hacer una alianza con la bestia, ¿verdad? Van a estar juntitos. Dice, tienen un mismo propósito y le van a dar poder y autoridad a la bestia. O sea, que van a ver que como que lo hace bien, ¿verdad? Y le dan poder y autoridad. Entonces, aquí vemos cómo pasa el poder del séptimo al octavo, que es el que repite. Que dijimos, el octavo es Roma papal. Los reyes le dan su poder. El punto aquí es, ¿cuáles reyes le dan su poder y autoridad? Esa es la pregunta. O mejor, ¿qué institución? Y esta es una buena pregunta. ¿Qué institución del mundo tiene englobados a todos los reyes o presidentes de la tierra actualmente? ¿Cuál ustedes consideran que es esa institución que tiene englobados a todos los reyes o presidentes de la tierra? ¿Verdad? Porque la palabra dice que son reyes de la tierra los que les dan su poder. ¿Verdad? Definitivamente, de lo que pude encontrar es la ONU, ¿verdad? La ONU, ¿verdad? Porque dice juntamente, como una corregencia con la bestia. Hay relación entre la ONU y el Vaticano actualmente, porque adivinen quién es el observador en corregencia de la ONU. Es el Vaticano, ¿verdad? Entonces, vemos que en la ONU son sumamente ecuménicos por la cantidad de países que ellos tienen o engloban. Con solo mirar, ¿verdad? Las estatuas y monumentos, aparte de que hay más detalles importantes, el tiempo no nos va a alcanzar. El Vaticano, si ustedes ven aquí abajo, en la parte donde hay una flecha, ¿verdad? El Vaticano está aquí, entre ellos, la bestia de Roma, esa cabeza, está presente. Por ende, la gran ramera, dice el versículo, están juntamente con la bestia. Van a recibir un reino en conjunto. Es interesante. La ONU tiene como corregente o observador también a la sede, y por ahí aparece Palestina. Es interesante. Dice que se ponen de acuerdo y le darán su reino a la bestia, los reyes de la tierra. Aquí es donde la octava tiene su poder como potencia mundial. Entonces el séptimo, la ONU, que va a durar breve tiempo, es una corregencia, ¿verdad? Entre ellos, los reyes de la tierra, junto con Roma papal, la bestia. Mientras están juntitos en corregencia, verán que lo hace bien y luego dan su poder, autoridad y reino. Entonces, hermanos, debemos estar muy atentos a lo que está sucediendo con estos actores. Todo se sigue acomodando y el Señor Jesús quiere que aprendamos profecía, que aprendamos a leerla, pero requiere estudiar de todo corazón, ¿verdad? Yo no digo que lo sé todo, y vuelvo a repetir, conforme se van dando los hechos, vamos a ir aprendiendo más y vamos a ir entendiendo más, pero si tenemos presente la profecía, si no la tenemos presente no vamos a entender nada, no vamos a poder leerla. Vamos a ir dándonos cuenta
cómo el Señor nos ha ido enseñando. Y algunas cosas, pues, quizás no las teníamos y Él nos las va a ir enseñando. Pero debemos saber qué actores están en esto, ¿verdad? En esta secuencia de la que habla en Apocalipsis 17. Y al leer la profecía, debemos estar velando y orando y entender el cambio del orden mundial. Recordemos que el enemigo esconde todo para que no podamos entender con claridad, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a encontrarlo todo. No es de extrañarse que a uno chiquitillo, lo menos que le enseñaban era Biblia. Le enseñaban a uno de libros de catecismo y de otros tipos de libros, pero nunca le enseñaban a uno Biblia, porque claro, esta revela la verdad sobre ellos mismos. Y estas secuencias nos llaman mucho la atención. Y nosotros estamos a un pasito, si es que no estamos, ya prácticamente de que el séptimo está tomando su lugar. Y lo que está sucediendo, lo próximo que vamos a ver, si leemos la letra pequeña, vamos a identificar, según las secuencias que se van dando, esos cambios de orden mundial. De todas formas, ya ellos están hablando de nuevo orden mundial. Mucho lo está haciendo Estados Unidos, mucho lo está haciendo China, mucho lo está haciendo Rusia, mucho lo están haciendo todos ellos. Y la profecía dice que esos reyes se van a poner de acuerdo y ponerle mucha atención a lo que está haciendo Francisco, ¿verdad? Que han venido a tomar el lugar del Señor Jesús en la tierra. El Señor Jesús dijo que no le llamáramos Padre a nadie, que Él se hace llamar Santo Padre. Él dijo, ¿verdad?, que es el vicario de Cristo, cuando fue el Señor que nos dejó al Espíritu Santo. Dijo que no nos iba a dejar solos, que nos iba a mandar al Espíritu Santo, pero ellos toman el lugar de Cristo, ¿verdad? Y se vuelven anticristo también. Bueno, hermanos, es un poquito, es mucha información, son muchos detalles, como verdad, se requiere de mucho tiempo para poder digerir tanta información. Que el Señor los bendiga y les paso al honor para dejar de compartir. Bueno, buenas tardes. Nuevamente, gloria a Dios por esta enseñanza y por esta palabra. Yo siempre le digo al Señor que cuando tengo la oportunidad de escuchar sobre Él, que nos dé sensibilidad de su palabra, que seamos tierra fértil, que nos enseñe de cada cosa que nos ha mostrado, del por qué, que tengamos los ojos abiertos, los oídos atentos, a todas las enseñanzas y a cada una de las cosas que nos quiere mostrar para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, lo que realmente vemos. Yo muchas veces digo, oh, Señor, si nosotros estamos viendo esto, ¿qué van a ver los niños? ¿Qué van a ver las generaciones que vienen atrás? Danos sabiduría, danos entendimiento para seguir siendo luz en nuestras familias, poder enseñar a la gente que se nos acerca, que la gente realmente entienda los verdaderos tiempos que vivimos y ser sensible siempre a su palabra. Vamos a hacer la oración final para dar por terminada el culto del día de hoy, dándole la honra y la gloria al Señor por este tiempo, por la oportunidad de congregarnos, por estar juntos como iglesia, como hermanos, y sobre todo gozosos de recibir de su palabra. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, en esta tarde, Señor, en este día, que es tu día, Señor, que termina. Te damos la honra y la gloria, Señor, a ti. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, por una vez más permitirnos, Señor, estar reunidos, Señor. Por permitirnos, Padre Dios Todopoderoso, conocer de ti, por hacernos sensibles a tu palabra, por prestar que nuestros oídos presten atención, Señor, a lo que nos quieres decir, por dejarnos estar atentos y alertas, Señor, en cada cosa que nos muestras en los tiempos que hoy vivimos. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos por cada cosa que nos das, por cada bendición, Señor, que nos has dado, el alimento, el vestido, el techo, el trabajo. Te damos gracias también por las pruebas que podemos estar pasando, esas cargas que todos llevamos, Señor, y que a veces cuesta, Señor, pero que a tu lado, Padre Dios Todopoderoso, se hacen más fáciles de llevar, porque tú, Señor, nos das paz, nos das tranquilidad, nos das serenidad, Señor, y nos das entendimiento. Gracias, Padre, también te damos por todas las familias que hoy están aquí reunidas y representadas.
Gracias por cada una de estas personas, Señor. Gracias porque tú las has escogido, porque seguimos siendo ese pueblo remanente y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, no solamente esté a cuentas contigo, Señor, que tenga paz contigo, sino que también quiera ser una persona que quiere enseñar de tu palabra, que quiere enseñar lo que tú nos enseñas, que queramos estar dispuestos, Padre Dios Todopoderoso, a seguir esparciendo tu palabra. Esa semilla que una vez sembraste en nosotros y que se ha visto florecer, que nosotros podamos sembrarla a través tuyo en otras personas. Gracias te damos, Padre Eterno, por esta prédica, gracias por este tiempo, por estar en comunión, gracias por estar en este ministerio donde nos permite, Señor, conocer más de ti. Entregamos, Señor, este día, ponemos en tus manos la semana que empieza. Ayúdanos a llevarla de la mejor manera, guárdanos y protégenos donde quiera que vayamos y donde quiera que vayamos a estar. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. En tus manos nos ponemos. Amén y amén. Buenas tardes, que el Señor los bendiga.